Buenas noches. La verdad que tenía ganas de leer un pasaje, no tiene que ver específicamente con el sermón que preparé, pero sí con el espíritu de lo que estamos haciendo, lo que hicimos esta mañana, lo que hicimos hace unos momentos. Reconocer la persona de nuestro Señor Jesucristo, exaltarlo. Siempre lo hacemos, pero creo que últimamente hay un deseo de la iglesia en conjunto de exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quería leer Colosenses 1:15, algunos versículos que hablan de la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Hermanos, admirémonos de la excelente persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Aleluya. Aleluya. Quería que me acompañen ahora sí a Filipenses capítulo 3. Tenía en el corazón en todos estos días meditar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido clases, ¿sí?, que pudimos disfrutar, que pudimos comer, que pudimos seguir repasando en casa. Y todo este es un conocimiento que tenemos como iglesia, que algunas cosas ya las conocíamos, pero otras cosas aprendimos y tenemos presente todo el tiempo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero quería que nos detengamos en estos primeros versículos de Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo era una persona que conocía al Señor. Amén. Ha escrito mucho acerca del Señor, recibió revelación de parte del Señor. Gran parte de la doctrina que tenemos, el Señor la trajo por medio de Él. Y hay muchas cosas que nos puede enseñar acerca del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. En Filipenses, Él exalta, ¿sí?, al Señor, lo muestra en su estado de humillación, en su estado de exaltación. Esto lo habíamos visto creo que con Ale Coleman. Pero sigue hablando el apóstol, y en el capítulo 3 comienza a partir del versículo 2 dándonos algunos consejos, amén, que podemos tomar, que son para la iglesia de aquel momento y para nosotros hoy. Están tan frescos, cada vez podemos ver que la Escritura es actual, todo el tiempo. El Señor lo escribió para hoy, para cada día, para todos los tiempos.
Y dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. El apóstol en esta porción está advirtiendo a la iglesia acerca de tres tipos de personas que casi serían similares, pero principalmente está atacando el legalismo, ¿sí? Diferentes formas de legalismo que había en la iglesia en aquel momento. Podemos comprender esta expresión mejor si leemos Isaías 56:10. Fíjense que en el Antiguo Pacto también el Señor estaba advirtiendo a los suyos de un peligro. Dice 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Sí? En este sentido, el apóstol utiliza las palabras perros, ¿sí? Le está dando una advertencia que podemos tomar. Cuidado, guardaos, tengan cuidado, cuídense, cuidémonos de los perros. En aquel momento Isaías estaba tratando de advertir al pueblo de a dónde ponían o a quién prestaban el oído. Estaba advirtiendo al pueblo contra los falsos profetas que estaban consolando al pueblo, que estaban diciéndole al pueblo lo que querían escuchar. Isaías llamaba a los profetas perros mudos que no podían hablar porque no describían la realidad tal cual era. ¿Sí? Había una situación de decadencia espiritual y los falsos profetas decían que estaba todo bien. Y tenían al pueblo contento, aparentemente. Para este momento, el reino del norte ya había sido conducido al cautiverio por la misma razón. Porque habían puesto el oído, ¿sí?, cerca de estos falsos profetas. Prestar el oído a falsos maestros conduce al cautiverio. ¿Sí? Prestar el oído a cualquier persona. Y hoy en esta era de la comunicación, ¿no?, tenemos mucho contenido, mucha información en internet, en redes sociales. Y tenemos que, parece algo insignificante, parece que todos estamos en el mismo canal, pero tenemos que saber discernir. Tenemos pastores, ¿sí?, tenemos ministerios, tenemos que tener cuidado a dónde ponemos la atención, prestamos el oído, porque las falsas enseñanzas nos cautivan el corazón del hombre, lo atrapan, lo envuelven y después no es fácil salir de ahí. Parece que sí, eso es obvio, tal doctrina es obvio que no es bíblica, ¿no? Hay cosas que por ahí las sabemos, hay cosas que son más sutiles,
Pero el Señor nos advierte en su palabra, siempre advirtió, a dónde ponemos el oído. Prestar el oído a falsos maestros conduce al cautiverio. Ellos les habían transmitido un falso sentido de seguridad. ¿Sí? Estaba todo bien, todo se podía, todo agradaba al Señor. Y Dios quería que el reino del sur no cometa el mismo pecado que el reino del norte. Aguantaron un poco más, porque había más gente piadosa, pero finalmente fueron al cautiverio, si recuerdan la historia. Y del cautiverio no todos volvieron. Algunos proyectaron su vida ahí en una nación extranjera y quedaron atrapados, y también les gustó esa doctrina. No podemos dejar de decirlo. Los malos obreros también habla de esto, de malas obras, hombres que ponían el foco en ciertos ritos, en ciertas... el obrar era más importante que la comunión con Dios. Aunque las dos cosas van de la mano, estos hombres no tenían vida piadosa, sin embargo hacían muchas cosas. Los que mutilan el cuerpo, que dice el apóstol Pablo, guardados de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Los que ponían su confianza solamente en ese linaje que tenían, en la circuncisión física. Pero en Gálatas 6:15, el apóstol Pablo es muy claro respecto a la circuncisión. Dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La verdadera circuncisión era la del corazón. Amén. Dejarnos tocar por el Señor, abrir el corazón al Señor, nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, esa vida verdadera del Espíritu, esa nueva actitud que mediante el Espíritu Santo tenemos para con el Señor, ¿no? Los que no conocen a Dios no les importa en absoluto, pero nosotros, el Señor puso algo que nos atrae, puso su Espíritu Santo y nos atrae siempre hacia Él. Pasaba algo también en la iglesia de Filipenses. Estos legalistas seguían a Pablo en sus viajes misioneros, ¿sí? Esperaban a que él se fuera y se acercaban a los nuevos convertidos, a los que eran quizá un poco más vulnerables doctrinalmente, porque tenían todo por aprender, y insinuaban cosas como que Pablo no tenía antecedentes adecuados, él había fracasado en el judaísmo. Esto era lo que insinuaban, y le acusaban de ser ignorante, de no estar a la altura de los requisitos de la ley. Por eso el apóstol Pablo hablaba así, como que no importaba tanto la ley. Desacreditaban, en pocas palabras, a los ministerios. Los desacreditaban. Hablaban mal a sus espaldas. Querían cautivar el corazón de estas personas. Querían sembrar enseñanzas que no provenían de la buena fe. Y esto también es un peligro al cual estamos expuestos. Guardaos, dice el apóstol, cuídense,
podemos decir, de aquellos que desacreditan a los ministerios. Cuidado con las personas que desacreditan los ministerios. No se puede esperar nada bueno de ellos. Amén. El Señor nos ha dado luz. No los escuchemos porque ese veneno carcome como gangrena, ¿sí? Citando otro pasaje de Timoteo, también del apóstol Pablo. Cuidado, cuidado, dice el apóstol Pablo. No podemos esperar nada bueno de estas personas. Si es posible, podemos hacer que vuelvan el Señor nos permite, nos da la sabiduría para hacer que vuelvan y que se arrepientan. Pero cuidado, ¿a dónde ponemos el oído? Dice el apóstol. Por eso cuando el apóstol continúa escribiendo, dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, vieron que dice tengo también, parecía como que estaba tratando de refutar específicamente algunas cosas que estaban pasando. Si alguno piensa, se ve que le había llegado a oídos de él, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Sí? No hay altivez en las palabras del apóstol Pablo. Él no se le hubiese ocurrido escribir esto, sino estaría atacando algo específicamente. Y si el Señor no lo hubiese inspirado a escribir esto para que tengamos cuidado. Si alguno piensa vamos a leer podemos decir, la chapa del apóstol Pablo. El verso 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Circuncidado al 8º día. Conforme al rito, los judíos hacían esto. Al 8º día los padres llevaban al niño a la sinagoga. Él había cumplido, él estaba en una familia bien conformada, judía, y había cumplido desde que nació con todo el rito de la ley de Moisés, del linaje de Israel. Algunos judaizantes probablemente eran mestizos, pero él era hebreo de raza. ¿Sí? Él no tenía no era ninguna cruza. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Era un líder, estaba al nivel más alto en el círculo religioso. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? Representaba lo mejor, ¿sí? Las personas que más se adecuaban a las exigencias de la ley, que procuraban por todos sus medios. Él formaba parte de este partido político religioso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Conocemos un poco el pasado del apóstol, ¿no? Él estaba profundamente enojado en contra de los cristianos, persiguiendo a todo aquel que pronunciaba el nombre del Señor Jesucristo o que se decía ser un seguidor de Cristo, porque él entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Fíjense el entendimiento, cómo estaba tan confundido. Según entendemos, es como obramos, ¿sí? Está directamente ligado la capacidad que tenemos de comprender.
o debería. En este caso, él todo lo que entendía de la ley, todo el celo que tenía por el Señor, lo llevaba a estar en contra de los cristianos y perseguirlos. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿sí? Intachable. Entonces el apóstol Pablo tiene que exponer todo el currículum, pero no solamente son cosas que para refutar, que él usaba para refutar, sino que todo esto representaba para él su vida completa. Para él esto era todo. Esta era toda su ganancia, todo lo que había conseguido, todo por lo que había luchado, por lo que se había esforzado. ¿Sí? Para un judío, la ley era la cosa más excelente sobre la tierra. ¿Sí? Para un judío, la ley de Moisés era todo. Por eso cada vez que el Señor salía a hablar y hablaba de la ley y daba enseñanzas y la explicaba, ¿sí? Los judíos salían al cruce enseguida. Esto lo podemos ver en las películas. No, en la palabra está claramente, pero un tiempo me gustaba ver muchas películas que tengan que ver para ver cómo reaccionaban, cómo interpretaban las personas que hacían las películas la escritura, porque unos lo interpretaban de una manera y otros de otra, y te da una imagen un poco más clara, aunque algunas podemos decir, no está conforme a la escritura, pero había cosas que podía sacar y decir, así se comportaban los judíos. Posiblemente así. Y el apóstol continúa escribiendo y pensando en los hermanos de la iglesia de Filipenses. Y después de exponer todo lo que era para él ganancia, lo que él más amaba, su causa, su motivo de orgullo, ¿sí? Yo a veces hablo con mucha gente y cada persona tiene cosas a las cuales valora, ¿sí? Tienen alta estima, según su trabajo, su forma de vida, su crianza. ¿Sí? Hay cosas que tenemos como prioridad y otras cosas que le vamos restando valor. Todo lo que hemos vivido nos influencia de una manera que a veces podemos darnos cuenta o no, pero tenemos una escala de valores. Y el apóstol Pablo va a empezar a invertir, a explicarle a los filipenses cómo sus ganancias se van a transformar en pérdida y lo que para él era pérdida o lo que para él no significaba nada, ahora va a significar todo. Dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto fue una verdadera revolución que quizás ahora lo leemos en dos renglones de la Biblia, una frase, pero esto llevó muchos años de la vida de Pablo poder entender que todo lo que era para él ganancia ahora era pérdida. No fue de un momento para otro. El Señor se le presentó en Damasco, quedó ciego, tuvo que ir a un lugar, Ananías le devolvió la vista.
comenzó a trabajar en la obra del Señor, a tratar de, con todas sus fuerzas, revertir, o que la gente que lo veía como alguien peligroso, que empiece a darse cuenta que no, que estaba con los cristianos, que estaba predicando a Cristo. Y al pasar los años, él seguramente se acordaba, tenía todo ese conocimiento disponible, se acordaba de la ley, se acordaba de todos los ritos. Hay muchas cosas de las cuales él las interpreta aquí en la Escritura. Nos da la interpretación correcta. Y este conocimiento que expone aquí en el verso 7 es una verdadera revolución en su corazón. Porque las cosas que antes él consideraba ganancia se habían convertido en pérdida. Y lo que antes él consideraba pérdida, ahora lo consideraba ganancia. Pero sigue diciendo en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, aleluya. No solamente que era pérdida para él todo lo que antes era ganancia, no solamente que él lo había perdido porque ya no estaba con los judíos y ya no le servía todo eso que él sabía, que él era, sino que él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? No lo perdió, él lo desechó. Amén. Lo que era ganancia, ahora para él era un desecho. ¿Sí? Esta palabra significa lo que se echa a los perros. Cuando se termina de comer, quedan las sobras. No sirve más para nada. Se tira a los perros. Algunos lo interpretan como excremento. Pero es la manera en la que Pablo tiene de despreciar todas aquellas cosas que él consideraba antes de conocer a Cristo como ganancia, como su valor más alto. Quisiera invitar a los músicos. Si van pasando, ya voy terminando. Yo me preguntaba, después de la palabra que hoy recibimos a la mañana, la palabra a través de Mariclem, por ahí para el que no pudo estar, el Señor nos decía que dejemos de claudicar entre dos pensamientos y que nos rindamos al Señor. Que rindamos nuestro ser al Señor, que rindamos lo que el Señor nos está pidiendo. Y pensaba cuál era la esencia misma de la renuncia del apóstol Pablo. La esencia misma de la renuncia, de la entrega que el Señor espera de nosotros.
de toda esa pérdida, todo aquello que tenemos que rendir al Señor. La esencia de la mortificación de la carne. Amén. Porque el apóstol o la Escritura nos insta a mortificar la carne. Pero no tenemos que inventarnos nada como el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo procuraba hacer. ¿No es acaso el amar a Cristo con todo el corazón, el haber conocido a la excelente persona de nuestro Señor Jesucristo? Y el apóstol Pablo no solamente se queda con el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, sino que él quiere exaltar no solamente la excelente persona de Cristo, sino la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Sin la excelencia de ese conocimiento que el Señor nos dio, que el Señor te dio, no hubiésemos conocido a la excelente persona de Cristo. El apóstol está admirado, está cautivado por la posibilidad de acercarse a Cristo. El brillo de la ley, que era lo más elevado para él, lo que él más amaba, se opacó ante la superioridad absoluta de Cristo. La ley es un reflejo del carácter de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La excelencia del conocimiento de Cristo proviene de la excelencia de su persona. Amén. Su persona es excelente. Cristo mismo es excelente, no hay ninguna duda de eso. Amén. Por eso lo exaltamos, lo glorificamos. Pero si no lo hubiéramos conocido, ¿cómo podríamos conocer su excelencia? Sin la posibilidad de este conocimiento, su excelencia no significaría nada para nosotros. Cuando el Señor viene a nosotros y nos da su conocimiento, comenzamos a conocer a la persona de Cristo y podemos crecer en este conocimiento. Amén. Tenemos esta posibilidad. Yo me preguntaba, ¿cuándo o cómo vamos a renunciar a todo lo que queremos renunciar, lo que entendemos que el Señor nos pide, a mortificar los deseos de la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Desde los más sencillos hasta los más groseros, desde decidir mirar una película o buscar al Señor, hasta todo lo que ya sabemos. Son deseos de la carne y la carne se opone al Espíritu. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos en la gracia, en conocer a Cristo, en la búsqueda de su rostro. Y pensaba en lo que nos hablaba Hernán el jueves, que hablaba de las disciplinas espirituales. Buscarlo a la mañana era un consejo para empezar distinto el día.
pero dedicarle tiempo de calidad al Señor. Amén. Cuando amamos a alguien, queremos pasar tiempo con esa persona, queremos dedicarle tiempo de calidad. Y el Señor se va a glorificar en nosotros. Podemos crecer en este conocimiento, forjando hábitos espirituales que alimenten nuestra vida espiritual. Amén. Y el fruto del Espíritu va a crecer. Y la expresión del apóstol Pablo va a brotar, porque ya no es un Señor o el Señor. Es Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Es tu Señor, es mi Señor, es nuestro Señor. Y no quiere que inventemos nada, no quiere que fabriquemos decisiones carnales. Sí, tomamos la decisión de acercarnos a Él una y otra vez, pero no tenemos que aparentar nada. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos en buscar la persona del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Respondo solo. Aleluya. El conocimiento del apóstol Pablo por el Señor era profundo. Él estaba dispuesto a perderlo todo. No tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que buscar que nuestro conocimiento de Dios sea profundo. ¿Sí? Cerrada la puerta cuando estamos juntos acá. No podemos empezar al revés. Y después vamos a estar dispuestos a renunciar. Amén. Vamos a estar dispuestos. Nuestro corazón no va a poder irse con otro amor que no sea el amor de Cristo. El foco debe estar en la excelencia del conocimiento de Cristo, en la excelente persona de Cristo. Y la renuncia y la mortificación de nuestra carne vendrá. Amén. Vendrá, no nos damos cuenta. Y en un momento miramos hacia atrás y decimos, ya no siento lo que sentía antes. Ya no me atrae lo que me atraía antes. Multipliquemos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si querés, te animo a que te pongas de pie y vamos a decirle al Señor que queremos conocerlo más. Yo sé que siempre se lo decimos, que siempre es una oración que está en nosotros, pero ahora vamos a multiplicar esfuerzos en esta dirección. Amén. Y vamos a cantar, quiero conocer a Jesús. Padre, creemos, al igual que el apóstol Pablo,